significa alguien que es dichoso, alguien que es feliz, alguien que está alegre, alguien que es bendecido por Dios. Esta es una persona bienaventurada. No es una persona feliz como el mundo entiende la felicidad, es una persona realmente que tiene gozo porque tiene una relación con Dios, porque tiene la vida eterna, porque tiene una herencia en los cielos. Esta es una persona verdadera y genuinamente bienaventurada. Pero ¿quiénes son los bienaventurados? No es todo el mundo. Yo me atrevería a decir, y esto lo digo con frecuencia a mi propia iglesia, a los hermanos de mi iglesia, no son ni siquiera todos los hermanos o todas las personas que están en esta congregación o en esta sala. No necesariamente. Jesús dice aquí, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué significa ser un pobre en espíritu? Esto es importante que entendamos. ¿Por qué? Porque un pobre en espíritu dice, ¿cuál es el resultado de ser un pobre en espíritu? Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos, el cielo. A ellos les pertenece la vida eterna. En otras palabras, ellos son realmente salvos. Los que no tienen esta pobreza espiritual no tendrían entonces la salvación. Los que son pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos, dice Jesús. No de los que no son pobres en espíritu, sino de los que son pobres en espíritu. Y si esto depende entonces si yo voy al cielo o no, creo que no puede haber nada más importante que entender qué es ser pobre en espíritu a la luz de la Biblia. ¿Qué significa la pobreza espiritual? Bueno, la palabra que usa Jesús aquí como pobres, en realidad es la palabra que para nosotros la traduciríamos, no tanto como pobres, aunque esa es la idea, pero como mendigos. Que ustedes entienden la diferencia entre un pobre y un mendigo, porque no es exactamente lo mismo. Una persona pobre puede luchar con la economía, tiene dificultades con la economía, pero al menos subsiste, al menos sobrevive, al menos sale a flote, aunque sea con poco, muy poco, pero al menos salen a flote en la economía. Pero Jesús no usa la palabra pobres en ese sentido. Él usa la palabra griega tojos, que significaría alguien que es un mendigo. Ahora, un mendigo, a diferencia de un pobre, un mendigo no tiene nada. Un mendigo ni siquiera tiene algo de dinero para comprar algo de comida. Aún eso es considerado mucho para un mendigo. Por eso un mendigo es alguien que tiene que salir literalmente a la calle a mendigar, a pedir que otros le den algo de comida o algo de dinero o alguna limosna para comprarse comida. Esa es la palabra que usa Jesús aquí. Es un mendigo en espíritu. Así que es importante entender, un mendigo no tiene nada que ofrecer. Un mendigo solo tiene cosas que pedir. Nada que ofrecer, solamente algo que pedir. El mendigo ha llegado a las últimas de su propia personalidad. Ha llegado a las últimas instancias y ha reconocido que va a tener que atravesar por la vergüenza de sus familiares y de la gente en el público para casi figuradamente arrastrarse en la calle, mendigar algo, a ver si alguien se compadece de él y le tira allí alguna moneda para poder comprarse algo. Esa es la actitud de un mendigo. Y esa es la palabra, y de esa actitud está hablando Jesús aquí. Pero Jesús no está hablando materialmente. Él está hablando de cosas espirituales. Pero usa la palabra mendigo, pero este es un mendigo en espíritu. ¿Cómo sería entonces una persona que es un mendigo en espíritu? Bueno, la misma actitud que un mendigo material tendría. Exactamente la misma actitud. Un mendigo en espíritu es una persona que dice, yo no tengo nada que ofrecerle a Dios. Yo no tengo nada bueno que ofrecer a Dios. Dios ve desde el cielo hasta la tierra, me ve a mí y sabe que ve, Él no ve absolutamente nada bueno. Porque no tengo nada que ofrecer a Él. Isaías 64 dice el profeta Isaías en el Antiguo Testamento que nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia, como trapos sucios delante de Dios. Él dice, nuestras obras de justicia, nuestras buenas obras son como trapos sucios para Dios.
Ahora, esto va diametralmente opuesto al mensaje que escuchamos en el mundo y que está en otras iglesias evangélicas también, de tratar de levantar la autoestima de las personas. No. Yo creo que la Biblia nunca levanta nuestra autoestima. Ahora, yo creo que hay mensajes de aliento en la Biblia, claro que sí, y escuché algunos que ustedes mencionaron mientras cantaban. Hay mensajes que nos alientan, que nos dan esperanza, hay promesas en la Escritura. Pero se han dado cuenta que si ustedes leen la Biblia o leen las predicaciones de Jesús en los 4 evangelios, lean la predicación de los apóstoles en el libro de los Hechos, ustedes se dan cuenta que cuando ellos hablaban a no creyentes, no les trataban de elevar el autoestima. Todo lo contrario. Ellos confrontaban siempre el pecado. Ellos confrontaban el pecado y le decían a la gente: tienes que arrepentirte de tus pecados, si no, no vas a poder ser salvo. Tienes que arrepentirte, tienes que creer en Jesús. No hay nada bueno en ti, este es el mensaje. Un pobre en espíritu, un mendigo en espíritu, es una persona que figuradamente, él tiene esta actitud delante de Dios. Va a acudir a Dios en oración, no con la actitud de: Señor, sálvame porque yo merezco la salvación. No es la actitud de: Señor, sálvame porque yo tengo mucha fe. No es la persona que dice: Señor, sálvame porque yo soy capaz de arrepentirme y cambiar mis caminos y cambiar mi estilo de vida. No. Un mendigo en espíritu es alguien que se arrastra delante de Dios. Y estando arrastrándose delante de Dios, apenas se inclina su cabeza al cielo e inclina su mano al cielo, y con esa voz timorata, llena de vergüenza, le pide al Señor: Señor, no soy nada, y no tengo nada bueno que ofrecer, nada. Mi corazón es engañoso. Jeremías enseña esto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas que no puede conocer. Ni siquiera puedo conocer mi corazón, ni siquiera puedo conocer la profundidad de mis propios pecados. Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí y sálvame. Esta es una persona pobre en espíritu. Y esa es la puerta de entrada para la salvación. Nadie va a entrar al cielo con su pecho erguido y su barbilla levantada. Nadie. Porque Jesús está hablando de humildad, pero la verdadera humildad, la humildad cristiana, la humillación. Hay que llegar al fin de uno mismo, y es la idea. Yo no vengo al cristianismo, no vengo a la salvación diciéndole: Señor, ahora vas a cumplir todos mis sueños. Señor, ahora vas a hacer cumplir todas mis metas y mis proyectos. Tú lo vas a hacer. No, ese no es el mensaje de la Escritura. El mensaje de la Escritura es: ya no quiero hacer cumplir mis sueños, ni mis proyectos, ni mis metas. Quiero cumplir tu voluntad en mi vida. No lo que yo determino, lo que tú determinas para mí. Pero con esta actitud de humillación. Así que un mendigo en espíritu, si alguien tiene esta actitud, el resultado es porque de ellos es el reino de los cielos. Y cada uno puede preguntarse: bueno, ¿tengo yo esta actitud? ¿Tienes tú esta actitud cuando viniste a Cristo? Tiene que estar allí. No es una opción. Todo verdadero creyente debería reconocer que esta debe ser su actitud delante de Dios. Esto no significa que vamos a andar en la iglesia siempre cabizbajos y con la cara triste. No, que tenga su momento. Está bien tener este ambiente de alegría, de gozo y de celebración. Pero Jesús está hablando de una actitud interna entre Dios y yo. Y esta debe ser la actitud. Alguien que se considera un mendigo porque tú sabes que no tienes nada bueno que ofrecer a Dios. Él es el Rey del universo, Él es perfectamente santo. Y tú no eres santo, Él es bueno. Y somos malos. Él es perfecto, nosotros imperfectos. Él es grande, nosotros somos pequeños. Él es infinito, nosotros somos finitos. Esta es la gran diferencia entre Dios y nosotros. Somos criaturas. No fuimos creados para ser dioses.
Fuimos creados para ser criaturas que siguen al Creador y adoran al Creador y alaban al Creador. Así que si alguien ha de ser salvo, debe tener esta actitud de pobreza espiritual. Este es el principio del cristianismo, es el inicio de la salvación. Y sin esta actitud clave, nadie puede levantarse y decir yo soy un cristiano y tener la verdad al mismo tiempo. Es imposible. Porque Jesús lo pone como la primera bienaventuranza en este gran sermón donde nos dice cómo debe vivir una persona que es miembro del reino de Dios. ¿Cómo debe vivir? Y Él explica esto y lo expande en 3 capítulos, 5, 6 y 7, que es el sermón del monte. Y la primera palabra del sermón del monte es esta: cómo ser un miembro del reino de Dios. Es convirtiéndote en un pobre espiritual. Ahora, si alguien puede entender esto, puede decir, bueno, yo no creo que tengo esta actitud, si soy honesto. Yo creo que no he tenido esta actitud. Entonces, ¿qué debo hacer para tenerla? ¿Qué debo hacer para tenerla? Bueno, la pobreza espiritual no es algo que uno pueda hacer. Yo no puedo convertirme a mí mismo en un pobre en espíritu. Mi corazón no me lo permitiría, porque el corazón del hombre es orgulloso, es arrogante. El corazón del hombre, desde que Adán pecó en Génesis 3, siempre se revela a la voluntad de Dios. Siempre hay algo intacto en el corazón del hombre, y es rebelarse contra su Creador. Y todos hemos estado allí. Así que somos incapaces de hacer. Ahora alguien podría decir, bueno, pero yo puedo decidir tener fe. Yo puedo decidir tener fe, y si tengo fe, entonces creo y el Señor me salva. Bueno, la fe salva, claro que sí, la fe salva. Esto enseña todo el Nuevo Testamento, somos salvos por medio de la fe, pero saben que esa fe no viene de nosotros. Esa fe no viene de nosotros. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo en Efesios 2, 8 y 9? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Así que la fe es un medio, es un canal. Es como un gran tubo que nos conecta a nosotros con Dios. Pero la causa de la salvación es la gracia, dice Pablo en Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos. ¿Y qué significa gracia? Gracia es cuando Dios te da algo que tú no mereces. Gracia es cuando tú has recibido algo por lo cual no has hecho nada para ganarte. De hecho, has hecho todo para no recibir eso, pero aún así Dios te lo ha dado. Eso es gracia. Dios dando cosas que no merecemos. Así que la razón por la que somos salvos es por la gracia de Dios. ¿Cómo nos apropiamos de esta gracia? Pablo dice, por medio de la fe. Por medio de la fe. Y ahora, la fe no es esta actitud súper poderosa que lo hace un super cristiano a una persona. No es, bueno, yo puedo hacer todo lo que quiero hacer si solo tengo fe. No es esa la idea de la fe. La fe es como un recipiente que viene vacío para ser llenado por Dios. La fe es estirar las manos vacías a Dios, pidiéndole con misericordia, con esta actitud de pobreza espiritual. Fe es creer, es la convicción de lo que no se ve, nos dice el autor Hebreos en el Nuevo Testamento. Pero es creer en lo que Cristo ha hecho en la cruz, es creer que lo que Dios dice en su palabra es la verdad. Eso es la fe. Creer que lo que Dios ha dicho es la verdad. ¿Y cómo sé lo que Dios ha dicho? Leyendo su palabra. Y esto es lo que Él nos está diciendo, que nadie puede ser salvo si no se hace pobre en espíritu. Así que si yo creo esto, estoy teniendo fe. Y si vivo esto todavía más, estoy teniendo una fe genuina. Pero Pablo dice algo interesante, que es el pasaje de Efesios 2, 8 y 9. Él dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahora, ¿de dónde viene esa fe? Él dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, y esta fe no viene de ustedes, sino que es don de Dios. Así que la fe, así que Pablo me está diciendo a mí que la fe que yo puse en Cristo en el momento de mi salvación es una fe que no vino de mí, sino que vino de Dios. Dios mismo me dio la fe para que yo la pueda poner en Él y salvarme. Exacto, eso es lo que dice el apóstol Pablo. No es nuestra fe, es la fe que Dios nos da. ¿Se dan cuenta?
por eso la salvación no viene de nosotros. La salvación no viene de nuestro esfuerzo. La fe no viene de nuestra obediencia, que la obediencia es importante, pero la obediencia viene después de la salvación, no antes de la salvación. Primero es este encuentro personal con Dios. Primero es esta actitud de pobreza espiritual. Y yo creo que es importante meditar en el inicio y en el final de este sermón que predicó Jesús, porque al final, observen lo que dice en el capítulo 7, versículos 21 al 23, casi ya terminando el sermón del monte. Él dice en estos 3 versículos, noten cómo él termina este sermón. Ahora, él da grandes enseñanzas aquí, increíbles enseñanzas que ustedes pueden leer en casa, ustedes pueden absorber y estudiar este gran sermón de Jesús, pero aquí tienen el ABC del cristianismo. Tienen en resumen cómo debería verse la vida de un cristiano el día de hoy en la iglesia y en el mundo. Está contenido todo de forma magistral en 3 capítulos de este gran sermón de Jesús, el sermón de la montaña. Pero noten cómo él va terminando este sermón. En el versículo 21 dice, Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ok, aquí hay una advertencia. Y aquí hay un contraste en el versículo 21. Él dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús de nuevo está hablando acerca de quién va al reino de los cielos y quién no va al reino de los cielos. A Jesús le preocupaba mucho el infierno, ¿saben? Y quizá un dato, no sé si ustedes lo han escuchado antes, pero durante su ministerio, ustedes sabían que Jesús habló más del infierno que del cielo. Con más frecuencia Jesús habló del infierno y de la ira de Dios que del cielo. Y si vamos a ser semejantes a Jesús, creo que deberíamos adoptar algo de lo que Él enseñó. Porque Él conocía cuán peligroso es que una persona crea que es salva cuando no lo es. Y viva creyendo que es salva, autoengañada, y al final darse cuenta cuando abre sus ojos en el más allá, después de la muerte, que nunca fue salva. Pero será muy tarde. Por eso es importante, por eso al inicio les hablaba de las estrategias de Satanás. Satanás se ha disfrazado como uno de nosotros, como evangélicos, y él se ha infiltrado en nuestras iglesias y busca predicar un mensaje como es muy similar a nosotros, el mensaje del evangelio, pero ligeramente distinto, suficientemente distinto como para condenar a una persona. Y aquí está Jesús dando esta advertencia cuando termina este gran sermón. Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En otras palabras, no todo el que ora va a ser salvo. No todo el que canta va a ser salvo. No todo el que incluso enseña, como yo estoy haciendo aquí, va a ser salvo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque claro, tú y yo entendemos que es muy fácil hacer esto. Es muy fácil venir a la iglesia y decir Señor, Señor, y cantar, y orar, y dar las ofrendas, y hacer todo lo que hacemos. Incluso por algunos es muy fácil enseñar. Es fácil clamar eso. Así que Jesús está hablando de este grupo de personas que incluso tenían la teología correcta, la doctrina correcta. Decían, Señor, Señor, tú eres el dueño de todo, tú eres el amo, tú eres el Dios del universo. Esta era su teología. Y era correcta teología. Ellos creían lo correcto. Pero Jesús dice, no todo el que me llama así entrará en el reino de los cielos, sino ¿quiénes? Dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace, no el que dice, sino el que hace. Es básicamente el principio del fruto. El buen árbol dará buen fruto. El mal árbol dará mal fruto. Jesús ha hablado de eso en los versículos anteriores para advertir sobre los falsos maestros. No es el que dice, es el que hace, el que vive realmente la vida cristiana, el que hace la voluntad de mi Padre. Ahora Jesús está diciendo que el que va a ser salvo es el que hace la voluntad de Dios. No, sino que el que es salvo y lo manifiesta haciendo la voluntad de Dios. Así que no somos salvos por obras. A veces incluso hemos hecho de la fe una obra. No es todo el que
dice, es el que hace y vive haciendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es todo el que ora el que es salvo. Digo, yo pude haber orado, yo recuerdo que crecí en la iglesia evangélica, desde los 7 años mis papás se convirtieron y comenzaron a ir a la iglesia evangélica, así que desde los 7 años hasta hoy siempre he estado, he crecido, me he criado en la iglesia evangélica. Y recuerdo haber escuchado con mucha frecuencia el mensaje, siempre este mensaje, cuando quieres ser salvo, haz una oración. Haz una oración, me repite una oración, haz la oración. Bueno, ¿qué se supone que debo orar? ¿Cómo ser salvo? Bueno, ora que el Señor te salve, ora que le abres tu corazón a Cristo y que Él entre y que lo aceptas y que desde ahora en adelante que crees que Él ha muerto por ti y entonces vas a ser salvo. Y uno dice, bueno, pero me parece muy fácil, no hay algo más que debería hacer. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Solo hacerlo? Dice, bueno, pero si lo haces, pero tienes que tener fe. Digo, debe ser honesto, debe ser algo sincero. Si no es sincero, no va a funcionar. Tiene que ser sincero y debes creer. Y si lo haces, el Señor te va a salvar. Bueno, entonces uno lo hace y uno hace la oración del pecador o del penitente. Señor, te abro mi corazón el día de hoy porque reconozco que soy un pecador y quiero ser salvo, quiero que me perdones, creo que Jesús ha muerto por mis pecados en la cruz y ha resucitado el tercer día en el nombre de Jesús, amén. Y cuando terminaba de orar, el pastor en ese tiempo decía, eres salvo. Y los ángeles en el cielo están celebrando porque hay una nueva persona que ha nacido de nuevo, un nuevo miembro en el reino de los cielos. E incluso recuerdo que me bauticé después de eso, a los 12 años me bauticé y el pastor me bautizó. ¿Saben qué pasó después de eso? Nada, absolutamente nada. Yo no vivía haciendo la voluntad de Dios. Hice la oración del pecador, me bauticé en la iglesia evangélica, pero no hubo un cambio en mi vida. Pude haberme autoengañado por alguna razón, el Señor no me permitió autoengañarme y siempre supe que no hubo un cambio real en mi vida. Cantaba, participaba, salía al frente y hacía todo lo que se hacía siempre, pero yo no vivía el verdadero cristianismo, yo no vivía en pobreza espiritual, no tenía esa actitud en mi corazón. Algo estaba mal, o algo estaba mal conmigo, o algo estaba mal con el mensaje que me habían dicho acerca de cómo ser salvo. Y creo que la razón es porque hemos hecho de la fe este mensaje que es diferente al que predica la Biblia. El que es salvo no es simplemente el que levanta una oración y le pide al Señor que lo salve. Al menos en la Biblia no van a encontrar ningún registro de alguien que haya hecho la oración del penitente. Si la hay, yo lo creería. Si la hay, lo creería. Pero no es así. ¿Notan? ¿Cómo ocurre la salvación? La salvación es una obra soberana de Dios que transforma el corazón cuando esta persona cree, se arrepiente y tiene la actitud de un mendigo espiritual. Entonces Dios hace una obra con esta persona. Pero podría levantar 3,000 oraciones de penitencia ante el Señor y esto no me salvaría. No es suficiente. Podría levantar la mano en un culto evangelístico, salir al frente, pero la Biblia no dice que los que salen al frente levantan la mano y levantan una oración son salvos. A menos yo no he visto eso en mi Biblia. Y creo que uso la misma Biblia que todos utilizamos. Si tomamos la Biblia en serio, debemos creer lo que dice la Biblia. ¿Cómo ocurre entonces la salvación? Jesús dice, no te lo quiero añadir en el versículo 22, él dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Wow, me parece fascinante lo que Jesús dice aquí. En el tiempo final, muchos le van a decir a Jesús esto. Este es Jesús hablando. Este es Jesús advirtiendo sobre la salvación y el autoengaño de muchos que han pensado que son cristianos cuando no lo son. Y Jesús dice, ellos me van a decir, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Es decir, ellos profetizaron en el nombre del Señor, ellos predicaron en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, proclamaron la palabra. Probablemente predijeron el futuro, quién sabe. Pero predicaron de parte de Dios en el nombre de Jesús la correcta teología. Jesús dice más, pero no solo eso, dice, y en tu nombre echamos fuera demonios, incluso expulsaron demonios de otras personas y lo hicieron en el nombre de Jesús. Pero si tú ves hoy a alguien expulsar el demonio de una persona en el nombre de Jesús, inmediatamente pensarías, este tiene que ser un cristiano, este tiene que ser un líder evangélico.
Bueno, yo tendría la tendencia a pensar lo mismo. Si predica la palabra, si echa fuera demonios en el nombre de Jesús, y más todavía, noten al final del versículo 22, y dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ok, ¿me estás diciendo que estas personas hicieron milagros en el nombre de Jesús? Bueno, eso es lo que Jesús está diciendo. Al final te van a decir, Señor, hicimos todo esto, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre. Todo eso en el nombre de Jesús. Ok, este tiene que ser un líder evangélico, este tiene que ser un miembro del reino de Dios. ¿Sí? ¿Es así como funciona la salvación? ¿Son esas evidencias genuinas de la salvación? ¿Qué dice el versículo 23? Y entonces les declararé, nunca los conocí. Nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas son las últimas palabras de Jesús para este grupo de personas que predicaban en el nombre de Jesús, que profetizaban en el nombre de Jesús, que echaban demonios en el nombre de Jesús y que hacían milagros en el nombre de Jesús. Nada de esto, nos dice el Señor, fue evidencia de una genuina salvación. ¿Se dan cuenta que podemos ser capaces de hacer todo esto en el versículo 22 en una iglesia y no ser salvos? ¿No es eso acaso escalofriante? Porque esto se trata del destino eterno de nuestra alma. Y si el destino eterno de mi alma yo lo pongo en las manos de obras que hago externamente, puede ser en la iglesia, fuera de la iglesia, estoy poniendo el mensaje del Evangelio al revés. Jesús dice, es muy peligroso creer eso. Es muy peligroso. Porque estos hombres obviamente no eran cristianos genuinos. Y por eso la respuesta del Señor, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca les dice, oh, bueno, lo siento, se confundieron, pensaron que eran salvos, pero no eran salvos. Se confundieron y debido a esa confusión, igual los voy a salvar. No. Las palabras de Jesús son fuertes. Los llama al final hacedores de maldad. ¿Me estás diciendo que expulsar demonios, profetizar en el nombre de Jesús y hacer milagros en el nombre de Jesús son obras de maldad? Bueno, no es lo que digo yo, es lo que dice Jesús en el versículo 23. Si miran fijamente sus Biblias. Estas son las palabras de Jesús. Notan por qué les digo, la estrategia de Satanás es mucho más peligrosa de lo que pensamos que es. Satanás se parece más a un evangélico de lo que pensamos que se parece a un evangélico. Este mensaje es muy importante. Por eso quiero que pensemos, no sé si decir la conclusión ya, no sé cuánto tiempo me queda, pero esta advertencia es para todos nosotros, esta advertencia es para mí, esta advertencia es para ustedes, esta advertencia es para todas las iglesias evangélicas, para todos. Todos los que estamos expuestos a la palabra, a la predicación, a los cánticos, a las oraciones, alabanzas, para todos nosotros. ¿Realmente eres un genuino hijo de Dios? ¿Una genuina hija de Dios? ¿Realmente has nacido de nuevo? ¿Crees que tienes esta actitud de mendigo espiritual? ¿Esto es lo que mejor te calificaría? No estoy hablando de perfección. ¿Somos débiles todavía? Moramos en esta carne, no hemos sido glorificados, todavía no llegamos a la meta. Pero en medio de estas imperfecciones, un genuino cristiano siempre va a reconocer su pobreza espiritual. Y siempre va a reconocer, Dios, tú eres todo, yo no soy nada. Yo no soy nada. ¿Saben que en la historia del cristianismo, los hombres de los que leemos libros, los grandes héroes de la fe, esos grandes misioneros y grandes predicadores, han sido los hombres más humildes sobre la tierra, porque en ellos Dios se glorifica, en ellos Dios se exalta. A quienes mira Dios, no los que se exaltan a sí mismos, sino los que se humillan, con ellos está cerca, enseña el proverbio en el Antiguo Testamento. Si esto es tan importante y esta advertencia es tan importante, entonces, ¿cómo una persona puede ser salva? ¿Cómo una persona puede ser salva? Si no es por repetir una oración, si no es por salir al frente, levantar la mano,
o venir con frecuencia a la iglesia. Si nada de esto me da la salvación, Jesús me dice incluso que puedo hacer milagros en su nombre y predicar la Biblia en su nombre, y esto no es suficiente para ser salvo. ¡Wow! Entonces, ¿qué es suficiente? ¿Cómo soy salvo? Bueno, esta es la antigua historia. Es la misma historia. Es la historia más obviada, más ignorada, y es la más importante de todas. Esta es la historia del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Porque solo el Evangelio tiene el poder de dar salvación a los pecadores. ¿Han pensado en lo que es el Evangelio? Si alguien se acerca a ustedes, si un niño se acerca a ustedes mañana y les pregunta, explícame qué es el Evangelio, miembro de la iglesia, tú que has venido a la iglesia mucho tiempo, ¿qué es el Evangelio? Si eres salvo, bueno, deberías saber lo que es el Evangelio, porque yo quiero saber lo que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Esencialmente el Evangelio son buenas noticias. Es el significado de la palabra Evangelio, buenas noticias. Ahora, ¿cuáles son esas buenas noticias? Saben que la Biblia nunca da las buenas noticias sin antes dar la mala noticia. Siempre es así, en toda la Biblia. Siempre son las malas noticias primero y después vienen las buenas noticias. ¿Y cuáles son las malas noticias? Las malas noticias que nos presenta el Evangelio es que, amigo, amiga, el problema tuyo es no que has cometido algunos pecados en tu vida. Eso no es tu problema. No, el problema es mucho más serio que este. El problema es que en toda tu vida no has hecho otra cosa sino rebelarte una y otra vez contra el Creador del universo. Ese es el problema. Que te has rebelado desde que naciste, has nacido en pecado, con la infección y el virus del pecado, y solo te has rebelado contra él vez tras vez, de manera que ni siquiera puedes recordar en este momento. ¿Saben cuál es el problema? El problema no es que a veces hemos sido malos. El problema es que somos tan malos que lo único que merecemos es el infierno. Nada más. Nada más. Les advertí que estas van a ser las malas noticias. Jesús habló más del infierno que del cielo en los evangelios. Solo estoy siguiendo el ejemplo de Jesús aquí. Ustedes pueden comprobarlo, no tienen que creerme necesariamente, pero pueden comprobarlo ustedes. Vayan a casa y lean todos los evangelios y anoten con una pluma en un cuaderno cuántas veces Jesús habló del infierno y cuántas habló del cielo. Y se van a dar cuenta que habló más del infierno que del cielo. Él predicó este mensaje. El problema es que somos tan malos que no merecemos otra cosa que el infierno eterno de Dios. Yo recuerdo una vez que iba en un carro con una familia evangélica, eran amigos míos, y tenían una joven hija que era adolescente, y yo les estaba explicando a la pareja, a los adultos y al matrimonio, estábamos conversando, yo les decía, bueno, Dios se enoja, y Dios tiene ira, y Dios busca con ira, porque Él es santo, y Él no tolera el pecado. Él castiga y Él ha creado un infierno para enviar allí a las personas que no se arrepienten y no le reconocen. Inmediatamente la reacción de la joven que estaba allí es, no, yo no creo en un Dios así. Yo no creo en un Dios así. No, Dios no puede hacer eso. Esta fue la reacción de ella. Y fue criada en la iglesia evangélica. Y eso es lo que enseña la Biblia, sin embargo. Jesús predicó este mensaje. El Seol en el Antiguo Testamento, el lugar donde van los muertos. No hay justo, dice Pablo en Romanos 3. No hay justo ni aún uno. Ni siquiera uno, dice Pablo. No hay justo. Todos, comparados con Dios, somos malos. Somos injustos. Somos pecadores. Nos hemos rebelado con Él. Él es perfectamente santo. ¿Saben cuál es nuestro problema? El problema no es solamente que vamos a comparecer al final de esta era ante nuestro Creador, porque Él es el Creador. Vamos a comparecer ante Él. El problema no es solo que vamos a comparecer ante nuestro Creador. El problema es que no es solo un Creador, Él también es santo. Ese es nuestro verdadero problema. Nuestro verdadero problema es que Dios es santo y nosotros no. Y cuando comparezcamos delante de Él, Él va a demandar, ¿saben qué va a demandar de nosotros para entrar al cielo? Perfecta y absoluta santidad. ¿Para quién puede levantar mano y decir, yo he vivido de una forma perfectamente santa desde que nací? Es imposible. Es imposible. Es un estándar al que ninguno de nosotros puede llegar. El estándar de perfección moral y perfección espiritual.
Y eso es lo que Jesús enseñó incluso en este mismo sermón, en el capítulo 6. Su santidad debe exceder a la de los fariseos. Si alguien no es tan santo como Dios, Dios no lo va a aceptar en el cielo. Bueno, esto es un problema para nosotros, porque de hecho no somos tan santos como Dios. Pero estas son las malas noticias, que somos pecadores, y que Dios es un Dios santo, que yo soy malo y Él es bueno, y que al final Él me va a juzgar y va a demandar obediencia perfecta, y yo no la tengo. Yo no la tengo. Entonces, ¿cuál es mi esperanza? Entonces, ¿cómo puedo ser salvo? Si esta es mi situación, uno puede decir, bueno, la religión te va a salvar. No. Las buenas obras te pueden ayudar. ¿En serio? No. Isaías 64, nuestras obras de justicia para Dios son como trapos sucios, que huelen mal. Así ve Dios las buenas obras de una persona que no le conoce. No trae gloria a Dios. La religión no es el camino, las buenas obras no son el camino. ¿Cuál es el camino entonces? Y quiero resumir esto en las cortas palabras de Pablo, en 2 Corintios 5:21, dice esto. Y aquí está resumido lo que es el Evangelio. Si quieren profundizar en qué es el Evangelio, este versículo lo resume muy bien. Pablo dice en 2 Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Porque noten las dos partes en este versículo 21. Primero, Pablo dice al que no conoció pecado. ¿Quién es el único hombre que ha vivido en la faz de la tierra y que nunca pecó? Jesús. El único. No ha habido otro. Ni siquiera Enoch, que fue llevado al cielo por su obediencia, ni siquiera él. Ni Abraham, ni David, ni Moisés, ni Elías, que también fue llevado al cielo vivo sin morir, ni siquiera él tuvo ausencia de pecado, él también fue un pecador. Jesús fue el único que logró vivir bajo el estándar de perfección moral en los 33 años que vivió. ¿Saben? Algunas personas no entienden por qué Jesús tuvo que vivir 33 años. Digo, si él es Dios, él pudo haberse hecho hombre a los 33 años, ¿verdad? No era imposible para él. Él pudo haber venido del cielo a la tierra a los 33 años, comenzar su ministerio 3 años y morir en la cruz después de 3 años, a los 33, y resucitar y ir hacia el cielo. Él pudo haber hecho eso en 3 años. ¿Por qué vivir desde un bebé, siendo niño, adolescente, joven, y esperar a los 30 años para apenas comenzar su ministerio? La Biblia no registra que Jesús haya hecho milagros antes de los 30 años. O que Jesús haya enseñado antes de los 30 años, no. Él vivió una vida común, como cualquier otro ciudadano de Israel en ese tiempo, en el primer siglo. No piensen que Jesús llevaba una aureola en la cabeza, o que sus ropas estaban iluminadas todo el tiempo. Él fue un niño como cualquier otro niño, un joven como cualquier otro joven, y un adulto como cualquier otro adulto. Y es apenas a los 30 años que comienza a hacer milagros, y comienza a dar manifestaciones de que él era más que un mero hombre, es el Hijo de Dios, el Dios mismo encarnado, hecho hombre. Pero la pregunta es entonces, ¿por qué tuvo que nacer? ¿Por qué tuvo que crecer? ¿Por qué todo ese proceso? ¿Por qué? 33 años. Porque Pablo dice, al que no conoció pecado, porque él vivió 33 años de no pecar. En otras palabras, él vivió 33 años de obediencia perfecta, como hombre, obediencia perfecta. Y dice Pablo que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Cuándo Jesús fue hecho pecado? ¿En qué momento de su vida él fue hecho pecado? El único momento en el que él fue hecho pecado no significa que Jesús pecó, no es lo que Pablo está diciendo. En Gálatas, él utiliza otra frase, que él fue maldecido. Fue hecho maldición por nosotros, se dice. ¿En qué momento Jesús fue hecho maldición? Como Pablo dice en Gálatas, o como Pablo dice aquí en 2 Corintios 5:21, que él se hizo pecado, fue hecho pecado. El único momento en que Cristo fue hecho pecado es cuando él fue tratado como un pecador. ¿Y cuál fue el único momento cuando Cristo, el Hijo de Dios, fue tratado como un pecador por su propio Padre? Fue cuando estaba en la cruz. En la cruz.
Él fue tratado como si hubiese cometido todos mis pecados y tus pecados y todos los pecados de las personas que van a ser salvas. Él fue tratado de esa manera en la cruz. Así que noten lo interesante que Pablo dice aquí, que por nosotros lo hizo pecado. Así que, ¿quién lo hizo pecado a Jesús? ¿O quién lo trató como un pecador a Jesús? Fue su propio Padre. Fue su propio Padre. Es decir, que el propio Padre ejecutó a su Hijo amado en la cruz del Calvario. El único hombre que no pecó fue el que peor fue tratado de todos nosotros en la cruz del Calvario. Y esto no es solamente una referencia a su sufrimiento físico. Obviamente que Jesús sufrió físicamente, de forma indescriptible. La crucifixión era un largo proceso de agonía y una muerte lenta, que los romanos habían mejorado justamente para hacer sufrir a los que eran condenados a ese tipo de muerte, los peores criminales de la sociedad. Algunos que viven en Guayaquil merecerían ese tipo de sufrimiento, dicho sea de paso. Pero Jesús no lo merecía. Y fue tratado como el peor de los criminales y el peor de los pecadores. Jesús era hombre, pero también era Dios. La única forma en la que yo puedo entrar al cielo, recuerden, es llegando a la perfección moral. Porque Dios es perfectamente santo. Pero yo no tengo esa perfección moral. ¿Cómo puedo entrar al cielo? ¿Cómo Él puede dejarme entrar entonces? Aquí yace la raíz de nuestra salvación, la fuente de nuestra salvación. Este es el Evangelio que tenemos aquí. Que Cristo, aunque nunca cometió pecado por nosotros, fue tratado como un pecador. Dios mismo lo hizo pecado. En Isaías 53:10 dice, y Dios quiso quebrantarlo y lo sujetó a padecimiento allí en la cruz. Siendo Dios, la Biblia nos dice claramente al final de cada evangelio que Él estuvo en la cruz 3 horas. O mejor dicho, 3 horas duraron las tinieblas. Él sufrió allí 3 horas antes de morir. Tinieblas en el cielo y otras señales que se manifestaron en ese momento. 3 horas de dolor, 3 horas de agonía. Es muy difícil para nosotros entender lo que atravesó Jesús. Recuerdan que antes de ser crucificado, Él estaba en el huerto de Getsemaní, derramaba gotas de sangre. Decía, Padre, si puede pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y clamaba en agonía. ¿Por qué? Porque Jesús tenía miedo de los romanos que lo iban a crucificar, tenía miedo del dolor físico. No, esa no es la razón. Él nos da la clave en ese pasaje del huerto de Getsemaní. Él habla de la copa. La copa. Pase de mí esta copa. Que pase esta copa. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿De qué copa habla Jesús? Bueno, si ustedes estudian la palabra copa en el Antiguo Testamento y en el Nuevo más adelante también, copa es una referencia figurativa a la ira de Dios. La ira de Dios. ¿Qué es lo que temía Jesús? La ira de su propio Padre. Porque él solo entendía que la ira del Padre estaba a punto de manifestarse contra él. Que se iba a concentrar toda la ira, este orgullo de Dios, se iba a manifestar sobre una sola persona durante 3 horas en la crucifixión. Esto va mucho más allá que el dolor físico, es un dolor espiritual. Es como que te encuentras en un gran vacío oscuro y no sabes dónde ir. Y en ese momento clamas a Dios y te das cuenta que Dios te ha abandonado, te ha dado las espaldas. Y están demonios rodeándote y Satanás se acerca, estás a punto de ser devorado por el maligno y sabes que Dios es tu única esperanza, pero te das cuenta que Dios te ha abandonado y no te va a escuchar y te ha dado las espaldas. Eso es lo que Jesús estaba sintiendo en el huerto de Getsemaní. Él sabía que iba a ser sometido a la ira de Dios y por eso exclamó estando en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Notan? Jesús lo dijo, el Padre lo abandonó. ¿Por qué? Porque Él fue tratado como un pecador y Dios no puede morar con el pecado. Por eso el Hijo fue abandonado por el Padre en esas horas de la cruz.
En otras palabras, Jesús sufrió un infierno en 3 horas. Ustedes dicen, bueno, ¿cómo? Yo pensé que el infierno era eterno, es eterno, pero Jesús también es eterno, porque es Dios, no es un hombre. Así que en 3 horas Él absorbió la ira de un infierno eterno. En 3 horas, para Jesús equivale a un infierno eterno. Y Él lo absorbió solamente allí estando en la cruz. De allí su agonía y su dolor y sus clamores al Padre. Estas son las malas noticias. Esto es lo que hizo Jesús. Pero la segunda parte del versículo 21, Pablo aclara, bueno, ¿y qué tiene que ver esto conmigo entonces? Dice Pablo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para que tú fueses hecho justicia de Dios en Él. ¿Qué significa eso? Justicia. Esa palabra es importante, justicia. Porque Jesús vivió, ahora entienden por qué Jesús tuvo que nacer y vivir como cualquier otra persona, pero en perfecta obediencia. Porque Él estuvo acumulando en esos años de niñez y de juventud y de adultez, estuvo acumulando obediencia. ¿Para quién? Para nosotros. Él acumuló 33 años de obediencia perfecta al Padre. Por tanto, cuando Él fue a la cruz, fue condenado por su propio Padre en la cruz, sobre Él recayó la ira que debía recaer sobre mí. Él vivió el infierno en la cruz. Pero no solo fue eso, sino que Él dio algo a cambio. Él dio su justicia, absorbió la ira y dio su justicia de 33 años y la puso en mi cuenta. Y en la cuenta de todo aquel que cree en Cristo y tiene la actitud de un mendigo espiritual. Esto es lo que nos da salvación. Este es el Evangelio. Entonces, al final de la era, cuando me presento delante de Dios, de verdad, en la práctica no he sido perfecto, he fallado. Pero ¿saben qué? En mi cuenta personal tengo los 33 años de obediencia perfecta del Señor Jesús. Y cuando Dios me vea a mí, Él va a mirar a ese cuenta. Y va a decir, tú tienes la obediencia perfecta de mi Hijo. Él te regaló esta obediencia perfecta, ahora está en tu cuenta. Por eso te voy a dejar entrar al cielo. Porque tienes la perfección moral que mi Hijo ganó para ti. A eso los teólogos le han llamado el famoso intercambio. Él recibió mi ira y me dio su justicia. Esta es la única manera en la que uno puede ser salvo. No hay otra manera en la que uno puede ser salvo. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio. Y uno tiene que entender esto para poder ser salvo. No depende de lo que haga, no depende de las cosas externas que yo pueda manifestar para tratar de llegar a la salvación. Es imposible porque el estándar es demasiado elevado. Antes, en lugar de ir arriba, tengo que ir hacia abajo, a las profundidades de mi alma y de mi corazón, y reconocer lo malo que soy. Y entonces me podré encontrar con el Creador, con Dios, y podré tener esta actitud de pobreza espiritual. Y Él me dará esta salvación, porque le puedo clamar entonces, Señor, sálvame, sálvame. No es necesariamente repitiendo una oración. La Biblia no habla de esto, la oración del pecador. Solo clámale en tus propias palabras, en la intimidad de tu hogar. Padre, sálvame, ten piedad de mí, ayúdame a entender, abre mis ojos, perdona mis pecados. Quiero vivir para ti, no para el mundo. Y el Señor tiene el poder de hacerlo. Jesús dice, todo el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Él lo recibe. Si alguien viene con genuina fe. Así que eso es el Evangelio. Ese es el Evangelio genuino. Tenía el plan de repasar un pasaje más con ustedes, pero creo que el tiempo se nos ha acabado. Así que creo que debemos orar, y debemos orar por esto, debemos orar por nuestra propia alma, por nuestro propio corazón. Para algunos que ya, o la mayoría pienso yo, no sé, no los conozco, ustedes no me conocen, pero si son salvos, esto solo puede reafirmar su salvación y su cristianismo. Y si alguien tiene dudas, bueno, este es el momento de no dejarse engañar más tiempo y ponerse cuentas con el Señor, comprendiendo lo que es el Evangelio y clamando a Él en esta actitud. Hagamos una oración para terminar. Padre, te damos gracias por